días. Vamos a empezar a resolver los problemas de aplicación del principio de Arquímedes. El primer problema me pide eh, lo siguiente. Me dice, un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 564,48 newtons, debemos calcular la magnitud de empuje que se recibe y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo. Entonces, me dice que la arista de un cubo mide 20 centímetros y estos 20 centímetros yo los convierto a metros. Y esto me dará un resultado de 0,2 metros. El peso del cubo, el peso total del cubo es de 564,48 newtons. Y me piden calcular el empuje. En este caso, el empuje es igual a, lo pongo como una variable o incógnita a calcular, y el peso aparente también. Eh, Aquí el problema no nos proporciona el peso específico del líquido, que es, estamos trabajando con agua. Si recordamos temas pasados de densidad y peso específico, este dato lo podemos encontrar en problemas que justamente resolvimos y sabemos que el peso específico del agua es de 9,800 newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, me piden en el inciso A calcular la fuerza de empuje. La fuerza de empuje está definida como el peso por el peso específico a ser multiplicado por la variable, o más bien por el volumen desalojado del líquido. Sí, es muy importante, volumen desalojado del líquido. Entonces, ahora, para yo conocer el volumen total del cubo, tengo que emplear mis conocimientos básicos de geometría. Para yo poder determinar el volumen total de un cubo, sé que hay que elevar al cubo cada uno de sus lados, ¿sí? Así por ejemplo, decimos que tenemos que elevar el 0,2 al cubo para yo poder conocer el volumen total del cubo. Y entonces paso a sustituir entonces el volumen del cubo, digo que es 0,2 metros al cubo, y esto me dará un resultado de 0,008 metros al cubo. Recuerden, las unidades de medida de volumen son centímetros cúbicos o metros cúbicos. Aquí, como dato importante, hay que retomar enunciados y afirmaciones de la lectura que les envié, en donde nos dicen que el volumen del cubo es igual al volumen del líquido desalojado. En este caso, si estamos trabajando con agua, a la hora de que yo introduzco el cubo, se desalojará un volumen igual al del líquido que estoy manejando, que en este caso es agua. Entonces el volumen del cubo va a ser igual al volumen de agua desalojada. Volumen de agua desalojada. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, yo ya conozco el volumen total del cubo. Y ahora sí puedo calcular de esta manera el empuje que recibe el cubo en dirección ascendente del líquido, que en este caso es el agua. Y aquí me falta multiplicar el peso específico por el volumen. Y bueno, ahora sí pasamos a sustituir. ¿Sí? Yo ya conozco el peso específico del líquido, que es de 9,800. Entonces ponemos el dato 9,800 newtons sobre metro cuadrado. No olvidemos las unidades de medida en el sistema internacional del peso específico. Y todo esto hay que multiplicarlo por el volumen de agua desalojada del líquido. ¿Sí? Aquí ya la establecimos,
El volumen del cubo va a ser igual al volumen del agua, la cantidad de agua desalojada. Entonces, ponemos que esto es 0.008 metros al cubo. Al multiplicar o efectuar el producto de 9.800 por 0.008, me dará un valor de 78.4 newtons. Y de esta manera, yo ya conozco la fuerza de empuje que me están solicitando calcular. ¿Sí? Aquí está mi primer inciso resuelto. Posteriormente me pide calcular el peso aparente del cubo. Para poder calcular este inciso o esta variable, lo que tenemos que hacer es un análisis. Si me piden calcular el peso aparente, tengo que efectuar la diferencia del peso real menos la fuerza de empuje para yo poder conocer el peso aparente en ese momento. Recordemos que el peso real del cubo es de 564.48 newtons, ¿sí? En dirección hacia abajo, ¿sí? Pero por otra parte está recibiendo una fuerza de empuje en dirección hacia arriba, que es de 78.4. Entonces lo que yo requiero es restar el peso real, que son 564.48 newtons, menos la fuerza de empuje, que son 78.4 newtons. Y de esta manera puedo ya calcular ahora sí el peso aparente del cubo. Y esto me dará un resultado de 486.08 newtons. Y así he dado respuesta a mis dos incisos, a las dos variables que me estaban solicitando calcular. ¿Sí? Es muy importante esta afirmación. El volumen del cubo o el volumen del cuerpo que introduzcamos a un fluido o a un líquido va a ser igual, este volumen del cubo o del cuerpo va a ser igual al volumen del, del líquido que se desaloja. En este caso fue agua, pero bueno, en otros problemas puede ser alcohol, glicerina o alguna otra sustancia. En el siguiente problema me pide ahora calcular volumen de alcohol desalojado, la magnitud de empuje que se recibe y en el inciso C, la magnitud del peso aparente. ¿Sí? Ya podemos calcularlo. Exactamente lo mismo que hicimos arriba. Sabemos que el volumen que se desaloja de un líquido es igual al volumen del cuerpo que se está introduciendo en el fluido. En este caso, es un prisma rectangular de cobre de base igual a 36 centímetros cuadrados y una altura de 10 centímetros que se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. ¿Sí? En diferencia del problema anterior, estábamos trabajando o estábamos sumergiendo un cuerpo en agua. En esta ocasión vamos a sumergir el cuerpo, en este caso un prisma, en un recipiente con alcohol. Primero que hacemos es generalizar todos los datos del problema. En este caso, en mi columna de datos, sé que la base es igual a 36 centímetros cuadrados. Aquí, como dato importante, tomemos en cuenta las unidades de medida de la base que nos están dando. Los 36 centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados hacen referencia
al área específica de una figura geométrica, en este caso, de un rectángulo, ¿sí? Yo sé que el área del rectángulo es de 36 centímetros cuadrados. Aquí lo manejan como base. Yo les sugiero que pongamos como área base. El área de la base del rectángulo del prisma es igual a 36 centímetros cuadrados. Y la altura es de 10 centímetros. ¿Sí? Y aquí la altura la escribo igual a 10 centímetros. Me dice que la densidad del alcohol, no me proporcionan el dato, pero checando problemas de aplicación o en tablas de densidad, podemos obtener este dato de que la densidad del alcohol es igual a 790 newtons sobre metro cuadrado. También podemos utilizar como dato el dato de la gravedad, que es igual a 9.81 metros segundos al cuadrado. Más adelante verán por qué estamos estableciendo este dato. Yo sé que para calcular el empuje hay que multiplicar el peso específico por el volumen. Pero en este caso me piden calcular también el volumen del líquido que está desalojando el recipiente, que en este caso es la cantidad de alcohol que se está desalojando a la hora de yo introducir el prisma rectangular. Entonces, lo que yo deseo calcular es el volumen desalojado. Entonces, aíslo el volumen de la fórmula de empuje y me queda de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a el cociente del empuje entre el peso específico. Y como dato curioso, eh, tengo que el peso específico, recordemos que en el problema pasado me dieron el peso específico como tal, que era de 9.800. En este caso, en lugar de peso específico, me dieron una densidad. Nuevamente, si recordamos las clases de peso específico y densidad, si pueden checar sus apuntes, notarán que el peso específico lo puedo calcular a partir de la densidad y la gravedad, en donde tenemos una fórmula justamente que para conocer el peso específico hay que multiplicar densidad por gravedad. Y en este caso tengo una densidad que es de 790, que sustituyo en la fórmula, y tengo una gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera, entonces, puedo deducir que el peso específico de mi sustancia, que en este caso es el alcohol, es igual a 77.42 newtons sobre metro cúbico. ¿Sí? Aquí ponemos newton sobre metro. Listo. Newton sobre metro cúbico. Bueno, aquí déjenme insertar el símbolo de newton sobre metro cúbico.
Y ahora sí tengo el valor del peso específico. Ahora, me piden calcular el empuje. Ahora, yo ahorita no he calculado ninguno de los incisos. Solamente en esta ocasión determiné el peso específico a partir de una densidad y de una gravedad. Y ahora sí puedo decir que el peso específico, pongo como dato general, el dato que acabo de calcular, que es de 77.42. Y ahora sí, para no hacernos bolas, voy a borrar esta parte. Solo era para demostrar cómo podemos calcular el peso específico. Y ahora sí, puedo calcular el volumen que está desalojando, la cantidad de volumen que está desalojando el líquido, en este caso es alcohol, de la siguiente manera. Yo sé que el volumen del prisma va a ser igual al volumen de alcohol que se está desalojando, ¿sí? Recuerden el dato que vimos aquí, que el volumen del cuerpo va a ser igual al volumen, a la cantidad de volumen que desaloje el mismo líquido, ¿sí? Entonces, aquí como dato importante va a ser manejar nuevamente el volumen total de la figura que estamos introduciendo al líquido. En el primer problema trabajamos con un cubo y en esta ocasión con un prisma rectangular. Para yo poder calcular el volumen del prisma, tengo que multiplicar el área de la base por la altura. El área de la base yo la determiné como 36 centímetros al cuadrado y la altura en este caso del prisma, y puse yo C de cubo, pero es una P de prisma, va a ser igual a 10 centímetros. Y ahora sí yo puedo calcular el producto para determinar el volumen de la figura geométrica, que en este caso es de un prisma. 36 centímetros cuadrados por 10 son 360 centímetros cúbicos. Démonos cuenta que para yo poder eh, conocer el empuje, tengo que tener unidades en metros cúbicos para poder cancelar las unidades, eh, en este caso, del peso específico y coincida para que el empuje me quede denotado en unidades de medida de newtons. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya conozco el volumen en centímetros cúbicos. Ahora, para yo poder conocer esta cantidad en metros cúbicos, lo que tengo que hacer es una conversión que ya no me detendré a explicar. Solamente pongo el factor de conversión y el resultado final, que en este caso lo determino como 0.00036 metros al cubo. Y ya tengo el volumen total del cuerpo, es decir, del prisma. Entonces yo ya puedo decir en el inciso A, en resultado, sustitución y resultado, que la afirmación que acabamos de ver en el programa pasado, que dice que el volumen del cuerpo, que en este caso es un prisma, el volumen del prisma va a ser igual al volumen de alcohol, el volumen que desaloja el líquido, que en este caso es alcohol, de alcohol desalojado, de alcohol desalojado. Y el volumen del prisma lo acabamos de terminar y decimos que
es igual a 0.0 0.00036 metros al cubo, que es la cantidad de volumen desalojado de líquido. Y lo establecemos de esta manera. Un poco complicado trabajar de esta manera, pero bueno. Y ahora sí he establecido el resultado del inciso A de la siguiente manera. Listo. He dado respuesta al inciso A, al volumen, a la cantidad de volumen de alcohol desalojado. En el inciso B me pide calcular la fuerza de empuje que recibe el cuerpo. Entonces pongo inciso B. Pongo inciso B y me pide calcular la fuerza de empuje. La fuerza de empuje dijimos es igual a E mayúscula que multiplica al peso específico por el volumen, la cantidad de volumen desalojado. El peso específico ya sé que es el que acabo de calcular. Solamente lo sustituyo y multiplico en este caso por la cantidad de volumen desalojado. Y de esta manera puedo simplificar las unidades que les comentaba. Metros cúbicos con metros cúbicos y me queda la unidad en newtons. Entonces ya solamente efectúo el producto de esta operación y el resultado será como que la fuerza de empuje es igual a 2.78 newtons. 2.78 newtons. Y ahora sí he calculado el inciso B. Aquí le voy a quitar esto para que no se confunda. Y el resultado es este, de la fuerza de empuje. Pasamos al inciso C. Y me pide ahora calcular la magnitud del peso aparente del prisma. Esto ya lo hicimos en el problema pasado. Para calcular el peso aparente del prisma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restar al peso real la magnitud del empuje. En este caso, la magnitud del peso real es de 31. Copiamos la fórmula de aquí. La copiamos de aquí y la pasamos en la parte del inciso C. Entonces, el peso aparente va a ser igual al peso real
menos la fuerza de empuje. El peso real es de 31.36 newtons. Entonces borramos esto. Ponemos que esto es 31.36 newtons menos la fuerza de empuje, que es igual a 2.78 newtons. Y esto me dará un valor igual a 28.58 newtons. Y entonces ya conozco mi peso, el peso aparente de el prisma. ¿Sí? Y con esto damos solución a los dos problemas que quedaron de tarea. Ustedes pásenlos en limpio en su cuaderno y por favor ahora sí pueden subir a la plataforma de la prepa la actividad número 3 completa. Es decir, el cuestionario de principio de Arquímedes que ya resolvimos en conjunto con estos dos problemas de aplicaciones del principio de Arquímedes. También recuerden tener presente este tema, estos problemas, para resolver el examen que muy posiblemente puede venir enfocado en problemas del principio de Arquímedes o del principio de Pascal.